Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Este miércoles cerró sus operaciones, tras 58 años de historia y funcionamiento, la Fundición Ventana de Codelco, que usted tantas veces ha escuchado. Esto es la comuna de Puchuncaví, que forma parte de este cordón industrial de Puchuncaví, que ha tenido un montón de alertas ambientales, problemas en la salud de la gente. Y es cosa de pasar por ahí. No hace falta vivir ahí, que debe ser muy duro, muy duro. Pasar por ahí da la impresión que uno va por la ruta costera que une, o sea, de Viña, digamos, hacia el norte, y uno ve como si estuviese pasando por la luna. Y no le estoy exagerando. Cambia la vegetación, cambia el suelo. Bueno, es bien dramático. Este es un hito, sin duda, de una empresa pública, un hito histórico. Se ha visto marcado por manifestaciones de profesores, pescadores, en contra de los episodios de contaminación y las familias. ¿Se acuerda usted de la escuela La Greda, por ejemplo, que nos quedó a todos en la memoria? Bueno, son contaminaciones que han hecho que esta zona, en Puchuncaví, cerca de Quintero, se le llame, y quedó el concepto ya metido en nuestras cabezas como zona de sacrificio, como algo que no queremos tener. Los países no quieren tener, no deben tener zonas tan juntas de sacrificio, más bien tratar de dispersar, porque si no, quienes viven ahí viven realmente un infierno. Bueno, durante la jornada de hoy ya se comienzan a tramitar los permisos correspondientes antes del término definitivo. Decía la ministra hoy, por lo que estuve leyendo, que puede tardar hasta 6 años el desmantelamiento total. Hay que reubicar a un montón de personas, creo que son 380 las personas que trabajan. Se termina la fundición, ojo, no termina la planta, ahí se van a seguir produciendo cátodos de cobre, es decir, Codelco no se va de ahí. La fundición, que era la más contaminante, sale de ahí, se va a otras zonas, los empleados se van algunos a Caletones, otros a Chuquicamata, otros se van a El Salvador. Es una operación grandota la que está ocurriendo allí, pero el hito fundacional de la salida de fundación de Codelco es relevante. Entonces, la verdad que en este contexto se realizó una ceremonia de clausura para marcar el hito de la fundición que está ubicada en la comuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso. Ahora entonces comienza un proceso de cierre gradual, de 2 a 3 años, pero total, como le decía, de 6. Esto entonces es el inicio de la esperanza para muchas personas que viven allí, de que estos episodios contaminantes y esta zona de sacrificio, yo le llamo la luna, porque uno pasa por ahí, es una zona muy parecida, aunque nunca dio la luna, esperemos que sea el inicio de un cambio de panorama en esa zona. Vamos a la mesa de conversación. Y no sé por qué, cuando me imaginaba Puchuncaví y esa zona como una zona desértica donde no florece nada, aunque hay actividad económica que también es muy importante, sin lugar a dudas, ¿por qué lo relacioné con nuestra invitada? Nuestra invitada viene de un país donde florecen muchas cosas, pese a que también es una zona de sacrificio, donde también hay una zona de contaminación no atmosférica fruto de la contaminación de las refinerías o de las empresas, sino que la contaminación porque hay un régimen que no permite que nada florezca, que no florezca la libertad, que no florezca la democracia, que no florezca la voluntad de las personas. Es una dictadura que tiene decenas de años, por allá por el 59 parte una revolución llena de sueños para muchos, que sigue hasta el día de hoy, 59 del siglo pasado, sigue hasta el día de hoy con herederos políticos, pero la dictadura sigue intacta. Desde Cuba viene, ella es de Cuba, tiene que vivir en el exilio, Rosa María Payá, activista, hija de también otro famoso y recordado activista cubano que murió en un accidente. Las dictaduras nunca se sabe si los accidentes lo son o no. Osvaldo Payá, su padre. Rosa María, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. En este caso sí lo sabemos. En este caso sí sabemos que fue un atentado de Estado. ¿Hay evidencia? Hay evidencia, las pruebas son públicas, han sido publicadas también por entidades independientes de la familia, como por ejemplo el informe publicado por la Organización de Derechos Humanos Human Rights Foundation, que tiene sede en New York, pero además el caso ha estado
bajo investigación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por más de 10 años ya. De hecho, estamos esperando que en las próximas semanas la comisión finalmente haga un pronunciamiento que no podría ser otro que una condena muy concreta al Estado cubano por su participación en el asesinato de mi padre y también de Harold Cepero, el joven activista amigo que lo acompañaba en ese verano del 2012. Bueno, fue como las dictaduras suelen vender los crímenes, o como enfrentamientos o como accidentes. En este caso yo lo que estuve leyendo, que no estaba totalmente zanjado, condenado como atentado, aunque tenía muchos indicios de serlo. Bueno, tú has heredado esta posta del activismo, y esto te ha llevado a tener que salir de tu país y andar de gira por el mundo, porque las cosas que te he escuchado y te he leído es que tú sientes la sensación de que esto no va a cambiar en Cuba si es que no hay apoyo de la comunidad internacional y no tomamos conciencia de la necesidad de reponer un régimen democrático en tu país. Bueno, los chilenos que tienen una historia más o menos reciente de transición a la democracia son conscientes de cuán importante es el apoyo internacional. Por supuesto que los protagonistas de nuestra historia somos los cubanos y la nación cubana vive dentro y vive fuera de la isla, y la que vive dentro ha estado protagonizando una epopeya de coraje al salir a las calles desde el verano del 2021 reclamando el cambio de sistemas, reclamando el fin de la dictadura, pidiendo libertad. Pocos saben que estas protestas se han extendido hasta nuestros días. En el año 2022 se registraron al menos 3.000 protestas públicas en las calles cubanas. La última gran protesta tuvo lugar hace menos de 3 semanas. En el oriente del país, los cubanos salieron gritando libertad, pidiendo el fin de la dictadura. Muchos de ellos están todavía en prisión. En estos momentos en Cuba hay más de 1.000 prisioneros políticos. Se dice fácil. Estamos hablando en algunos casos de menores de edad, más de 100 mujeres entre ellos. Estamos hablando de que en mi país hay más presos políticos que en el resto del continente, todos sumados. Y nuestro continente tiene a Venezuela y a Nicaragua en el territorio. La violencia y la represión que está enfrentando el pueblo cubano en este momento, el terrorismo de Estado que enfrenta el pueblo cubano en este momento, más la crisis tan profunda a nivel económico y social, donde la primera preocupación de las familias cubanas es qué comer cuando termine el día. Bueno, requiere, claro que requiere del apoyo de la comunidad internacional. Y lo hay, ha decaído, voy a decir en términos frívolos, un poco pasó de moda, ¿será porque se perdió la ilusión de que se puede derrocar la dictadura castrista? Y digo castrista todavía porque Raúl Castro, el heredero, el hermano, no está en la primera. Tienen a otro personaje ahí, Díaz-Canel, pero Raúl Castro igual influye, se mueve y participa. Da la impresión, y corrígeme, que como que se perdieron las fuerzas, como que esa pelea está perdida. Y hay otras peleas que dar, Venezuela, Nicaragua, donde a lo mejor hay fuerzas más renovadas, porque parece que el gigante castrista venció. Bueno, el asunto es que, sobre todo para América Latina, el haber tolerado durante décadas la dictadura comunista en la isla de Cuba es lo que los ha traído, el colapso de la democracia y la instalación del chavismo y luego de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, lo mismo en Nicaragua. De hecho, el informe de verificación de hechos de Naciones Unidas deja muy claro que, por ejemplo, la contrainteligencia militar venezolana está en manos del G2 castrista. Recordemos que el G2, el aparato de inteligencia del régimen castrista, que está muy bien puesto el nombre, porque continúa bajo el control de la familia Castro y de un grupo de militares que han puesto a este títere civil de cara amable, entre muchas comillas, a la comunidad internacional, pero siguen los militares tomando las decisiones y al mando de la represión. Recordemos que el aparato de inteligencia creado por este régimen estuvo en realidad entrenado y creado por la KGB en su momento, luego por la Stasi, luego crearon el Foro de Sao Paulo, el primer presidente del Foro de Sao Paulo es Hugo Chávez, y luego tenían además todos los recursos del pueblo venezolano para seguir expandiendo la inestabilidad democrática y estos regímenes autoritarios. Si se cansó América Latina de defender la democracia y la libertad, no lo sé, pero le ha costado el haber olvidado a los cubanos. Te lo digo porque
muchas veces uno ha tenido la ilusión de que esto se va a terminar. Cuando cae el muro y deja de tener, viene el periodo especial en Cuba, ¿no es cierto? Una pobreza y una miseria horrible porque dejó de llegar la plata de la Unión Soviética. Y ahí podía caer el régimen. Logró revivir. Luego vinieron los acuerdos de Obama. Así, bueno, aquí va a haber una apertura por otro lado. Parece ser que eso, no sé si quedó en el recuerdo, si algo de eso persiste. Después murió Fidel Castro. Uno podía pensar que algo de esto podía venir. Suma y sigue. Y son miles de hechos que van sucediendo. Después viene el 2021, esta salida espontánea de la ciudadanía en muchas ciudades. Entiendo que parte en Camagüey, si no me equivoco, o en Santiago. ¿Sí? En San Antonio de los Baños. En San Antonio de los Baños. Y luego termina en muchas partes del país y dice, bueno, esto es una masa de gente que sale que es imparable. Y lo lograron parar. Tú dices que no tanto, pero al menos no sabemos con la misma fuerza. El país no tiene electricidad, el país no tiene comida. Hoy día, ¿se acuerdan ustedes antes que a los cubanos no los dejaban salir, tenían que salir en balsa? Hoy día los dejan salir porque no alcanza la comida para todos. Esto lo escucho yo en los podcasts que habitualmente sigo desde La Habana. Entonces, ¿qué puede hacer caer el régimen si todo lo que te narro no lo ha hecho caer? Bueno, lo que hay que entender es que sí, cada uno de los sistemas que se ocupa de la persona está colapsado, excepto la capacidad represiva de esa dictadura. Lo que hay que entender es que la gente sale, sí, por decenas de miles a la calle y ha salido en los últimos años, incluso en esos números, a exigir un cambio democrático y se ha encontrado con las balas, con la represión y con el terrorismo de Estado, como se ha encontrado el pueblo iraní, como se ha encontrado el pueblo venezolano, como se ha encontrado el pueblo nicaragüense. Es importante entender que estamos hablando de un Estado con todo su poder y con todos sus recursos, aun cuando sea un Estado quebrado, que está dispuesto a usar las armas contra la ciudadanía. Si no hay una voluntad de los actores internacionales de frenar al menos la impunidad con la que se gestiona el poder y la represión en Cuba, bueno, pues nos las pone mucho más difícil a los cubanos para transitar a la democracia, y esa voluntad no ha existido por décadas en el caso cubano. ¿Escuchaste al presidente Boric ayer en Brasil haciendo este frente a frente a Maduro? Escuché al presidente Boric distanciarse de la aberración. No solo distanciarse, criticar directamente. Dijo que no es una narrativa, una construcción narrativa, sino que es una realidad el atropello de los derechos humanos. Por supuesto que lo es. Y cuando lo hizo, se distanció de la posición de Lula, que obviamente la posición del presidente de Brasil es de intentar legitimar a este dictador, que es Nicolás Maduro. Quisiéramos verlo igual, criticar la violación de los derechos humanos que se ejerce desde la dictadura cubana. Al presidente Boric se le reconoce, y él siempre lo dice, que en estos temas no hay doble discurso. ¿Tú sientes que con Cuba no ha tenido la misma fuerza que con Maduro o con Ortega en Nicaragua? Y de paso te pregunto si ustedes, entiendo que le pidieron cita al presidente Boric. Sí, pedimos ver al presidente Boric. Hasta ahora no hemos tenido respuesta ninguna de presidencia. Tuvimos una reunión en Cancillería y realmente no se trata de lo que yo siento o de mi opinión. Se trata de los hechos. Nosotros estuvimos inspirados cuando en campaña escuchamos al ahora presidente Boric comprometerse con ayudar y con contribuir a evitar la violación de los derechos humanos en Cuba. Desde el gobierno lo que hemos sentido es el silencio de Chile con respecto a las violaciones continuas y sistemáticas que se dan desde el poder en Cuba. ¿Han pedido entrevista con algún otro ministro? Hemos pedido entrevistas con el canciller y con el presidente. ¿El canciller los recibió? Nos recibió la División de Derechos Humanos en Cancillería, no el canciller. ¿Algún otro ministro? No. ¿Y cómo te lo explicas? Porque el presidente está clara su postura. Es una pregunta para los ministros y para el presidente. ¿Tiene que ver yo pido la audiencia. ¿Tiene que ver, a tu juicio, con que el Partido Comunista forma parte del gobierno? El Partido Comunista chileno, históricamente, sus pronunciamientos y sus posicionamientos han estado al lado del Partido Comunista de Cuba, el mismo que tiene a más de 1000 personas en prisión política, el mismo que acomete crímenes de lesa humanidad, el mismo responsable por asesinatos extrajudiciales por miles en mi país, entre ellos mi padre y Harold Cepero. Tenemos poco que esperar del Partido Comunista.
Tú no has podido volver, me decías esta tarde que conversamos por la radio, no has podido volver, pese a que yo leí que tú volvías, vives en Estados Unidos, en Miami, con tu madre, entiendo. ¿No has podido volver desde cuándo y por qué? Porque antes se te permitía entrar. Sí, y la frase misma ya es una aberración para los cubanos, ¿no? El régimen cubano decide qué cubanos pueden entrar o no al país. Muchos de mis colegas han llegado al mostrador de las aerolíneas y las aerolíneas le han informado que no pueden regresar a su propio país. Yo entraba a mi casa cada vez que podía. En los últimos años, siempre con mucha vigilancia, siempre con mucho acoso de la policía política cubana. La última vez que lo intenté fue a finales del 2021, precisamente para las protestas que estaban y continúan de alguna manera teniendo lugar en Cuba. Entrábamos. ¿Participar de algunas de ellas tú? Fuimos con una delegación, bueno, intentamos ir con una delegación del Parlamento Europeo. Queríamos que el mundo viera lo que estaba ocurriendo en la isla y el régimen cubano denegó el vuelo. Nunca nos dieron permiso para aterrizar. Esta fue la última vez que intenté llegar a mi casa. ¿Tienes casa tú ahí? ¿Quedas todavía algo de tu familia allí? Sí, claro, está parte de mi familia en Cuba, pero además está la mayor parte del movimiento, de la iniciativa que nosotros defendemos, que se llama Cuba Decide y que precisamente busca un cambio de sistema, planteando una hoja de ruta muy clara, ¿no? Planteando el reconocimiento de los derechos elementales para los cubanos y la posibilidad de ir a un plebiscito vinculante para cambiar ese sistema de partido único comunista a perpetuidad que tienen impuestos sin ninguna legitimidad los Castro en mi país, para poder tener partidos políticos y para poder ir a elecciones libres. Ahora, ni esa hoja de ruta ni ninguna se puede dar si la presión tanto de la ciudadanía, que pacíficamente lo está reclamando, como de la comunidad internacional no se combina para forzar a esos criminales que están en el poder en mi país a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Se discute mucho a la distancia que el bloqueo norteamericano, que lleva decenas de años, décadas, ha sido un arma de doble filo, porque ha presionado, pero no ha dado los efectos que se pretendían quizás, pero el doble filo es que muchos sostienen que eso le da el espacio para que el régimen culpe a Estados Unidos de la situación económica de miseria, de hambre que viven los cubanos. ¿Tú eres partidario, crees que hay que seguir por esa vía o levantarlo para demostrar hasta qué punto quienes manejan Cuba no son capaces de permitir que su gente coma, viva, trabaje, se desarrolle? Estamos a 64 años de una dictadura totalitaria en la isla de Cuba, ¿no? Los cubanos lo tienen muy claro, ¿no? En todas las protestas el grito es abajo la dictadura, no abajo el embargo, ¿no? Si todavía hay actores en la comunidad internacional que quieren continuar alimentándose de la propaganda de ese régimen, bueno, su problema con sus conciencias, ¿no? Pero que no les falten el respeto a la inteligencia de los cubanos. Los cubanos lo tenemos muy claro, para salir de la crisis humanitaria en la que estamos y de hecho para ayudar a América Latina a eliminar la cabeza del pulpo autoritario que continúa avanzando en nuestro continente, hay que salir de la dictadura. La invitación al pueblo y al gobierno de Chile es apoyar esa dirección. Rosa María Payá, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. De vuelta en vía pública. Al principio, al entrar este programa, le mencionábamos de este cierre, de este hito, porque el cierre definitivo, según la propia ministra de Minería, de esta fundición Ventana de Codelco, en Puchuncaví, debiera ser en 6 años. Pero porque tiene un montón de procesos, porque no es de un día para otro, en fin. Pero es un hito, y es un hito que es fundacional, que pretende cambiar y producir este antes y el después. Bueno, porque nuestra historia relativamente reciente es muy traumática con toda esa zona, y Codelco, como empresa pública, con esta fundición, bueno, cooperaba o ha cooperado con ser parte del problema. Y Codelco, bueno, todas en realidad, pero Codelco siendo pública probablemente se ha hecho más cargo de salir de ahí, de buscar una solución, ser parte de la solución y no del problema. Vamos a tomar contacto desde Copenhague, es muy tempranito. Está allí Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la Católica Valparaíso, exministro de Medio Ambiente. Marcelo, buenas noches, buenos días para ti, ¿cómo estás?
Buenos días. Sí, pues, evidentemente es temprano, pero no podía sino dejar de conversar sobre algo que es tan importante para quienes hemos estado trabajando en medio ambiente. Los hechos de la greda que ocurrieron en marzo Claro. 23 del año 2011 fueron tremendamente traumáticos para la comuna, y causó también un giro de dejar con claridad de que había una operación que era tremendamente contaminante, que estaba afectando agudamente a niños, que era capaz de poder mandarlos al hospital por las altas concentraciones de azufre a las que los exponía. Y eso ha terminado ayer. Quedan otras fuentes por delante que siguen causando problemas lamentablemente, pero esta que ha sido emblemática, que ha afectado a la zona, que ha causado que los suelos alrededor estén contaminados con arsénico, que ha causado hombres de verde, personas que murieron de cáncer por la exposición a la cual tuvieron a este tipo cancerígeno, ha terminado de funcionar, y eso es un hito al cual hay que celebrar, porque es un marco un antes y un después con respecto a la mirada de las empresas del Estado en su relación con el medio ambiente. De los diversos episodios, ¿en cuántos esta fuente particular de Codelco está determinado, está ya comprobado que ha sido responsable con sus emisiones? Hay, hay varios tipos de contaminantes, aquellos que causan problemas de carácter crónico, que son el material particulado muchas veces, pero hay pocos contaminantes que tienen efectos agudos, que es el dióxido de azufre en particular, que viene de la parte de la fundición de cobre, y eso causó efectos en salud agudo en niños. La OMS hace más de 20 años ha determinado de que esas concentraciones altas son capaces de poder gatillar ataques de asma y hospitalizaciones por esa misma razón. Y ahí uno puede ver los eventos de la greda, que fueron las cercanías en una escuela que está en la cercanía de la fundición. Inolvidable. Está claramente relacionado, porque las concentraciones que hubo fueron altísimas. Esas concentraciones pasaban alrededor de unas 100 veces por año, por más de una década. Entonces, básicamente, algunas veces llegaba directamente hacia un colegio, pero la mayoría de las veces llegaba a otros lugares. Y eso es lo que empezaba a mostrarse, que faltaba una regulación que empezó a tramitarse el año 2015, durante el gobierno en que me tocó participar, pero que sufrió resistencias muy tremendas por parte de Codelco entonces, en donde lamentablemente el Consejo de Ministros tenía dentro de ese mismo Consejo Directivo incumbentes, Ministerio de Minería, Economía, Hacienda, que se opusieron mucho hacia eso. También pasó durante la administración Piñera, donde se determinó que parchar esta fundición en vez de hacer una fundición que realmente fuera eficiente y menos contaminante. Entonces, eso es lo que fue la parte de Marcelo, dióxido de azufre. Pero, ¿mm? Marcelo, ¿tiene que ver con que la fundición esa ya tiene 58 años, tiene una tecnología que ya no se puede seguir actualizando? ¿Tiene que ver con que hay una concentración de demasiadas fuentes en esa cadena industrial de la zona, o sea, la saturación? ¿O tiene que ver con que, no sé, con tecnologías viejas sencillamente? Porque se va a seguir haciendo fundición de cobre en otra parte. Sí, el año 60 empezó a operar, 64 empezó a operar esta fundición con una termoeléctrica, eran dos chimeneas grandes que se veían. Entonces, nosotros sacamos un estudio de la PUCB que mostraba cómo los metales pesados empezaron a subir en una fuente, unos testigos de sedimento que tenemos, que uno puede determinar la edad de la cual llega cada uno tipo de los contaminantes. Y eso era porque efectivamente no capturaba nada. El año 97, el plan de descontaminación original, baja en torno al 95% de la contaminación. O sea, antes era infinitamente peor. Hay que reconocer que ese avance fue importante, pero ese 5% era capaz de causar ese problema que nosotros estamos hablando. El año 2011, cuando empieza este tema de la greda, se determina hacer una norma de emisión de fundiciones. Y lamentablemente había dos caminos que se presentaron. Uno que era hacer fundiciones nuevas, menos contaminantes, que tenían mejor estándar económico, porque estas plantas operan con tremendas pérdidas para el Estado. Sí. Pérdidas arriba de $100 millones el Estado, y se determinó simplemente parcharlas. Y eso entonces no fue un estándar ni ambiental bueno, ni tampoco económico bueno, y da cuenta un poco del cortoplacismo
al cual se toman estas decisiones, porque en la práctica hay un problema de gobernanza que se daba entonces, que se privilegiaba extraer más, invertir más, sacar las utilidades que entregaba el Codelco al Estado, con un Ministerio de Hacienda que le interesaba cuadrar la caja de ese año, pero que no necesariamente estaba pensando estratégicamente las inversiones que se tenían que hacer para que tuviéramos mayor independencia de las capacidades de fundición que ponen los países extranjeros. Hoy día gran parte del cobre de Chile ya no se funde, sino que se exporta crudo, en vía de concentrado, y hay un monopolio por parte de fundiciones chinas, que son las que ponen el precio del cual se va a cobrar por fundir. Entonces, eso nos dejó una alta vulnerabilidad también estratégica hacia adelante, porque la práctica no tener capacidad de fundición propia no te quita menos competitividad al precio al cual puedes llegar. Así que eso fue la tragedia del Horizonte, que me gusta hablar, en el sentido que el cortoplacismo evitó hacer las predicciones correctas. ¿Qué va a pasar en otros lugares donde se está haciendo fundición de cobre? Entiendo que Caletones, Sí, pues, Chuqui. entonces quedan dos fundiciones que siguen más o menos el mismo estándar. En Caletones tenemos en Tierra Amarilla exposición aguda también a contaminantes que se da, y por tanto ahí también corresponde cerrar esa fundición y hacer una nueva fundición en un lugar nuevo con mayor eficiencia. Es una inversión que cuesta entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, que nosotros siempre sabíamos ambientalmente que era algo que se podía lograr económicamente también, porque ese problema también se daba en Chuquicamata, también está esa misma problemática. Entonces, pero siempre cuando se quería avanzar en eso, en su momento el entonces presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerreche, hace una comisión sobre las fundiciones que se llama Comisión FURE, pero siempre cuando llegaba la oportunidad de decidir si se hacía algo nuevo, más eficiente, el Ministerio de Hacienda rápidamente frenaba ese avance y no se invertía en lo que correspondía, y eso perpetuó por más de una década, sabiendo lo que estaba pasando, el problema de la contaminación en ventanas en los niños de la zona. Y una vez que Codelco y Ventana salen de circulación con el tiempo progresivo, aunque parte con este hito, ¿cuáles son las fuentes contaminantes más peligrosas y más críticas en la zona de Puchuncaví, en toda esta zona de sacrificio? Entonces, el material particulado, vía plan de descontaminación, normas de emisión de las termoeléctricas, que son 4 que están operando, de ellas se han cerrado 2, quedan 2 por cerrar. Estuve hace 2 semanas en Ventana visitando con una delegación internacional el cierre que va a estar proyectado de las termoeléctricas al 2025. O sea, en 2 años más, esto mismo va a ocurrir para esa zona. Entonces, el material particulado va a bajar mucho, el dióxido de azufre ya desapareció virtualmente como problema, pero el año 2018 emerge un nuevo tipo de contaminación que da cuenta también de la incompatibilidad del territorio, que tiene que ver con estos hidrocarburos. Agosto de 2018 empieza este problema de que hubo un petróleo iraní, ¿no es cierto?, que la PDI ha determinado que hay responsabilidades penales por quienes importaron y no contaron lo que estaban haciendo, y eso causó una exposición aguda, pero de otra naturaleza, en otros lugares. Ya no era La Greda, sino que más bien Quintero, y ese problema todavía no se aborda. De hecho, ha continuado ese tipo de contaminación a pesar de que ha terminado la operación de Ventana, y eso es lo que va quedando por delante. Pero lo que ha ocurrido en todo este tiempo, en cual una industria se escuda detrás de otra, echándole la culpa en forma irresponsable, ahora están cada vez menos personas, menos empresas en las cuales se pueden esconder. La contaminación está cada vez más clara, que tiene que ver con quienes manejan petróleo en la zona, y pareciera ser que ENAP todavía tiene una responsabilidad que ya ha determinado en su momento por la contaminación del año 2018, en cuanto a la exposición a contaminación aguda, hedionda, azufrada, que causa estos efectos en salud que hemos visto que no han desaparecido a pesar de que ha cerrado Ventanas y que cerrarán las termoeléctricas. Marcelo, ¿y cuál es la experiencia con estas zonas que se hace intervención para limpiar? La recuperación. Te voy a poner un escenario ideal. Nos quedamos sin fuentes contaminantes en esa zona. ¿Cuándo pudiera recuperarse, aunque sea, y empiece a verse distinto? Yo al principio del programa decía, cuando alguien va por allí,
va por Quintero hacia, qué sé yo, hacia Maitencillo, hacia Puchuncaví, uno parece que pasara por la luna. ¿No es así? No florece nada. Más allá de lo que uno respira y en fin. Pero el que pasa de un día, solo un día, que respira muy poco rato, no los que vivimos ahí, visualmente es muy agresivo. ¿Puede recuperarse un territorio como este? ¿Cuánto tarda? Flora, fauna. En Estados Unidos, hace 50 años se estableció lo que se llama el superfondo de la EPA, con impuestos, que era un fondo de remediación, porque este tipo de proyectos generalmente causan estos problemas de contaminación y muchas veces cuando terminan de operar las plantas dejaron de tener ingresos y por tanto ya las utilidades se gastaron. Entonces, para eso nosotros en su momento pensamos en dos cosas: un impuesto verde que tuviera aplicación territorial. Lamentablemente la Constitución hoy día impide el gasto territorial y para fines específicos, pero en esa zona se recaudan en torno a $30 millones de impuesto verde al año, que se podrían utilizar para una remediación. Por cierto, el Estado también debería tener responsabilidades, como tiene muchos pasivos ambientales que no ha remediado, como el caso Chañaral, ¿no es cierto?, donde también hay grandes relaves que están contaminando una playa, y ya se ha visto un poco algunas empresas como piensan esto. Hay un montón de carbón en el fondo marino que aflora algunas veces, y ellos dicen, no, eso fue una operación anterior, pero todos sabemos que puede que haya cambiado de ruta, ¿no es cierto? Pero básicamente los responsables de ese tipo de contaminación son aquellos que trajeron esa contaminación. En el caso de las termoeléctricas, el carbón, tienen que remediarlo, tienen que remediar ese fondo marino. Todo el polvillo también tiene responsabilidad de poder remediar. Y toda la contaminación del concentrado de cobre también que se fue propagando por el viento. Hoy día hay mallas que tú quizás ves cuando pasas alrededor que impiden que el viento eleve eso, pero por varias décadas esos acopios de compuestos tóxicos estuvieron abiertos y causaron esa contaminación. La remediación se puede lograr. Nosotros, fundamental, lo que es positivo es que en Arica había un acopio de contaminación, se sacó toda la tierra contaminada y hoy día no hay ese nivel de exposición. Ese tipo de efecto tiene que darse. Y te quiero dar otro estudio que hizo un colega de la PUCB que mostraba que los niños se exponen mucho más, los niños de menos de 5 años, a este polvo contaminado porque juegan en la tierra. Y la ingesta que tienen por estar jugando en la tierra hace que tengan una exposición de arsénico y otros cancerígenos que es alta. Y por tanto, acá hay una responsabilidad que no termina con cerrar la termoeléctrica en las fundiciones, sino que la remediación, porque la contaminación por suelos que está, que si bien es de largo plazo, sigue permanente y si no se remedia va a seguir afectando la contaminación a los niños. Marcelo Mena, ex ministro del Medio Ambiente, director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muy buenas noches para nosotros, buenos días para ti en Copenhague, Dinamarca. Que estés muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. De inmediato revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente: pronóstico de lluvia en Santiago. Dirección Meteorológica adelanta cuánta agua se espera para este viernes. Yo le creo a la seriedad técnica, tecnológica, profesional y toda la gente que trabaja allí, pero que a la lluvia le hemos perdido la fe, nos han anunciado tantas veces lluvia. No es que se equivoquen los pronósticos, da la impresión de que, no sé, pero tantas veces nos hemos preparado para la lluvia y llueve así, de repente. Como que estamos, bueno, la preocupación es la tremenda sequía de los últimos años, ¿no es cierto? Pero bueno, tengamos la esperanza. Este jueves llegará un nuevo sistema frontal a la zona central del país. Ojalá veamos paraguas, tengamos que usar botas. En fin, ahí está, detalle, 24horas.cl. El tiempo, veamos la temperatura de este momento en Santiago, si le parece. Bueno, en este momento la región metropolitana tiene 10 grados y 3 décimas y el cielo está nublado. Para mañana y pasado en esta región capital tendremos mañana cielo nublado y una máxima probable de 18 grados y el viernes nublado, 16 grados de máxima probable. Vamos a otras dos regiones del país.
Colchane, en la región de Tarapacá. Colchane tendrá cielo despejado, 16 grados de máxima probable. Y Chile Chico, en la región de Aysén, tendrá cielo nublado y 8 grados de máxima probables. Rodolfo Páez, Fito Páez, es a quien usted escucha de fondo. Sorprendió con el lanzamiento de su último trabajo. El reconocido artista argentino vuelve a grabar las canciones de su icónico disco El amor después del amor, en colaboración con destacados artistas internacionales. Estos 30 años después de su lanzamiento. Entre las colaboraciones se encuentra Lali Espósito, Nicky Nicole, en 2 días en la vida, Nati Peluso, en La Verónica, Elvis Costello, en Tráfico, en Katmandú, Chico Buarque Yolanda, en Pétalo de Sal, Mon Laferte, en Sasha, Sisi y El Círculo de Beba, Marisa Monte en Un vestido y un amor de Andrés Calamaro y Conociendo Rusia en La nueva rueda mágica. Fito Páez además que está con una serie que muchos de ustedes habrán visto en alguna de las plataformas, yo no recuerdo en cuál. Es un interesante artista, muy interesante artista, además con una vida personal de aquellas. Con Fito Páez despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.